Amigos, volvemos a una serie que poco a poco se va convirtiendo en un clásico en el canal, que es analizar golpe por golpe a los principales jugadores del circuito. Y en este caso, vamos a hablar del ruso Daniil Medvedev, que creo que de alguna manera se ha convertido en el jugador del final de la temporada 2021. Si bien está claro que el jugador del año ha sido, sin ningún tipo de dudas, el serbio Novak Djokovic. Vamos a analizarlo no solo en cuanto a los golpes, sino también en cuanto a su capacidad psicológica, en cuanto a su capacidad física y estratégica. Y creo que debemos empezar por el principio, por cómo empieza cada punto, que es el saque. Un punto muy importante en el bagaje de armas del ruso Daniil Medvedev, que puede conseguir una muy buena cantidad de aces, puede estar tranquilamente por encima de los 2 dígitos, pero que también puede conseguir una importante cantidad de doble falta. Pero esto tiene un porqué. No es justo decir que tiene un propósito, pero sí es una consecuencia de buscar mucha agresividad con los segundos saques. Entonces, cuando tenemos la conjunción o el promedio de primeros saques ganadores, segundos saques ganadores, más los aces, seguramente que la cantidad de doble faltas, que a veces puede estar tranquilamente en las 5, 6 o 7, quedan muy abajo, y el número de puntos ganados con cómo arriesga Medvedev cada saque, primeros o segundos, le termina dando muy positivo al ruso. Ya es prácticamente una costumbre ver a Medvedev levantar un breakpoint, levantar un match point con un ace de segundo saque. Seguramente que eso también habla de su mentalidad. Eso es algo que vamos a ir hablando, a medida que el video avance. Pero creo que es un arma muy importante. Si tuviésemos que poner un puntaje del 0 al 10, yo le pondría un 8.5. Creo que podría mejorar en cuanto a la variedad. Es un jugador que puede pegar plano muy fácilmente, encontrar la T con gran precisión. Creo que maneja el slice, quizás a veces un poco mejor que el top spin. No lo veo sacar grandes saques con kick para sacar de la cancha a los rivales. Lo puede hacer y lo puede hacer bastante bien, pero no creo que merezca un 10. Creo que un 8.5 sería a mi manera de ver lo más justo. Ahora, si pasamos a la devolución, creo que es uno de los puntos más altos, y tengo acá mi lista con puntajes y ciertas anotaciones, así que cada tanto me van a ver pegando una especie de miradita a los apuntes. Creo que la devolución es de los puntos más altos y tiene una característica que quizás hace algunos años se podía contar con una especie de antitenis o estrategia demasiado defensiva, que irónicamente termina permitiendo una gran agresividad en la devolución. Lo vemos a Medvedev bien retrasado para esperar los primeros saques. No lo vemos devolviendo al mejor estilo Djokovic, que es quizás uno de los mejores devolvedores de todos los tiempos. Lo vemos mucho más parecido a un Rafael Nadal, que era de alguna manera acusado de defensivo por pararse 4, 5, 6 o un poco más metros detrás de la línea de la base. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Poder empezar cada uno de los puntos, incluso desde la devolución de un primer saque, con un golpe que se pueda asemejar a un golpe normal de un rally, de un peloteo. Y está claro que si un jugador como Medvedev o un jugador como Nadal puede empezar el punto peloteando, está claro que la ventaja va a caer por lado de ellos. Porque no es un jugador que le tema de alguna manera o que pueda escapar de un peloteo demasiado largo e intenso. Medvedev es un jugador increíblemente regular que puede dominar desde el fondo de la cancha con armas diferentes a un Nadal, con armas diferentes a un Novak Djokovic. El estilo de Medvedev es muy particular y estratégicamente es muy inteligente. Yo creo que la devolución, por esa manera de neutralizar a los grandes sacadores, por el hecho de entrar y salir, yo creo que estaría fácilmente en los 9 puntos. No lo veo tan acrobático como un Djokovic, no lo veo tan potente desde el fondo como un Nadal, pero creo que es un híbrido muy importante y por eso no llega al 10. Pero un 9 creo que es una gran calificación y es un golpe de los más importantes entre los golpes del ruso. Ahora, si pasamos a la derecha, yo tuve un gran debate conmigo mismo con el tema del puntaje. Me parece que es un golpe que puede sorprender, que puede jugar tanto cruzado como paralelo con mucha precisión y es muy difícil de leer. Tenemos la impresión de que Medvedev está pegando la derecha tarde en todo momento.
Y eso también, más allá de que pueda ser un pequeño error técnico, se termina convirtiendo en un recurso muy útil porque es muy difícil leer la trayectoria de los tiros. Es un jugador que no usa demasiado el cuerpo al pegar la derecha, no transfiere el peso con la belleza que lo puede hacer un Roger Federer, pero puede sorprender porque tiene un timing tremendo, tiene palancas muy largas y muy fuertes. Estamos hablando de un jugador que está cerca de los 2 metros, con brazos muy largos y muy hábiles, que puede generar una velocidad muy muy importante. Tiene muy buena mano desde el fondo de la cancha, y cuando digo muy buena mano, la gente suele pensar en un drop shot, en una volea mágica. También sorprender, pegar rápido y cambiar los ritmos requiere una buena mano. Yo creo que la derecha de Medvedev tiene margen de mejoría, pero está fácilmente en un 8.5. Y ahora nos vamos al revés, que creo está al mismo nivel, o un poquitito más arriba quizás, que la devolución de saque, que ya la pusimos bien entre las mejores armas. Yo creo que el revés es mucho más pulido técnicamente, incluso es más estético que la derecha, y la puede manejar prácticamente a voluntad. La puede utilizar para neutralizar el ataque rival, para adormecer el ataque y también para contragolpear e incluso atacar cuando está en plan de iniciativa total, como incluso lo vimos en la final del Abierto de los Estados Unidos. Un cambio tremendo a lo que fue la final del Abierto de Australia, donde fue completamente dominado. El revés es muy sólido, puede cambiar direcciones, puede cambiar alturas, y el puntaje entre 9 y 9.5. Y ese medio puntito menos o puntito menos que le puedo poner a los golpes de fondo es principalmente por una característica que yo siempre vengo marcando de Medvedev, y algunos la toman de alguna manera con cierta polémica, que es el hecho de que suelo decir que a Medvedev le falta peso en los golpes, y que es una característica que le va a complicar bastante ser un factor muy importante en las canchas de polo de ladrillo. Hasta el año 2021, Medvedev no había ganado nunca un partido en Roland Garros. En este año ya lo vimos con una evolución importante, pero seguramente que para pensar en que le pueda ganar un partido a un especialista, digamos un Rafael Nadal en forma normal, a un Dominic Thiem en forma normal, a un Novak Djokovic en un buen día, va a tener que incorporar algo más de peso. Y cuando hablamos de peso, seguramente que es una definición bastante subjetiva, pero la podríamos definir como la combinación perfecta entre velocidad, spin, altura y profundidad. Está claro que cuando un Rafael Nadal domina en polo de ladrillo no es principalmente por su capacidad defensiva, sino por la capacidad ofensiva que puede imponer a una cancha de polo que los demás no pueden. Y este tiro tan rasante, tan plano y ofensivo, que es tan útil en las canchas rápidas, prácticamente no hace daño en una cancha lenta de polvo de ladrillo. Yo creo que ese es el debe, y seguramente es algo que va a tener que evolucionar para poder aspirar, ya no digamos al número 1 del mundo, porque cuando Djokovic empieza a defeccionar, cuando Nadal empieza a bajar su nivel de manera constante, alguno más va a tener que ser el número 1 del mundo. Y el que tiene todas las cartas para hacerlo está en el Medvedev. Seguramente va a ser número 1 en algún momento, pero para ser un factor determinante en toda la temporada, porque Roger no jugaba mal en polvo, jugó innumerables finales en Roland Garros. Nadal no jugaba mal en césped, jugó 5 finales. Djokovic está claro que no es malo en Roland Garros porque lo ganó 2 veces y jugó varias finales. Estamos hablando de jugadores que son sólidos en todas las superficies. Y Medvedev va a tener que hacer lo mismo si es que tiene aspiraciones a nivel histórico, ya no ocupar el segundo o el primer lugar de una manera circunstancial. Por lo tanto, creo que tienen que incorporar algo más de peso, revoluciones en la pelota para ser un factor determinante en una cancha de polo. Aún así, creo que el revés es un gran golpe y está rondando los 9, 9.5. Ahora, cuando hablamos del revés, también tenemos que hablar del slice, y quizás eso también pueda justificar que no sea un 10 o que quizás no sea 9.5. Hasta incluso una temporada y media atrás, era muy difícil verlo a Medvedev pegando con slice. Y el slice, algunos lo pueden tomar como un recurso defensivo, pero en realidad es una estrategia muy importante y es un golpe que se puede adaptar a una estrategia de cambiar los ángulos, de cambiar las alturas y de poder armar el punto para después contraatacar.
Roger lo tiene muy claro, Rafa y Nole también. Es un golpe a evolucionar en cuanto a la técnica. Y si lo tuviésemos que calificar por sí mismo, al revés con Slice, apenas sí estaría por encima de los 7 o 7.5. Ahora, continuando y hablando de la volea, creo que es otro punto a mejorar y mucho. Es un jugador que sube para cerrar los puntos, con tiros sin demasiado compromiso. Lo podemos ver en algún momento tirando alguna volea espectacular, pero no es consistente. Y cuando hablamos de la mano a la hora de la transición del centro de la cancha hacia la red, no lo vemos con demasiadas luces a la hora de variar con la volea. Yo creo que estaría tranquilamente en un 7.5 luchando por llegar al 8, pero no tiene esa consistencia y no se lo ve confiable cuando sube en puntos en los que no es el dominador principal. Hablando del juego ofensivo, tendremos que hablar del Smash, que yo creo que es un punto alto, no lo vemos fallar demasiado. Yo lo pondría en un 8.5 y si no lo pongo en 9 o superior es porque todavía no lo veo tan atlético como por ejemplo para pegar un smash retrocediendo, algo que es muy superior en el bagaje de herramientas de un Roger Federer, por ejemplo, de un Rafael Nadal. Está claro que Novak Djokovic no lo tiene como su principal golpe, de hecho es algo a mejorar incluso en lo técnico. Creo que Medvedev podría smashear mejor en retroceso, pero cuando está en la ofensiva lo vemos fallar bastante poco. Creo que un 8.5 sería bastante justo. Y después ya tenemos que empezar a hablar de las capacidades físicas, de la mentalidad. Vamos a empezar por lo físico porque creo que lo más importante, lo más interesante es hablar de la mentalidad como para ir cerrando este video. Creo que es un jugador que no lo vemos demasiado cansado. Creo que es un jugador que se mueve muy bien para tener piernas tan largas. Eso es algo que estamos viendo cada vez más y es cada vez más común ver jugadores muy altos que se mueven muy bien. Seguramente que el footwork o el juego de piernas de Medvedev no es algo deslumbrante. Está claro que no es un Djokovic o un Federer. Pero es un jugador que puede llegar a pelotas que parecen imposibles. Utiliza muy bien la zancada tan importante y tan larga que tiene. Puede llegar prácticamente a cualquier pelota, hacia los costados e incluso para adelante. No tiene ningún problema de resbalar en cualquier superficie. Y yo creo que tranquilamente podemos hablar de un 9. Podríamos quizás exigirle una capacidad defensiva mayor cuando tiene que golpear hacia los lados y exhibir una potencia física más importante que podríamos ver como principales estandartes a un Dominic Thiem o a un Rafael Nadal. Y cuando pasamos a la mentalidad, yo tuve la tentación de ponerle un 10, pero creo que por algunas características todavía no lo voy a hacer. Creo que me voy a quedar en el 9 por el hecho de ser un jugador que le gusta ir al choque en cuanto a ir en contra del público local. No tiene ningún problema, es un jugador que se pone de alguna manera la capa de superhéroe cuando está todo en contra suya, y creo que es un ingrediente muy importante. Lamentablemente ahora tenemos una Copa Davis que todavía sigue buscando su formato, pero creo que es un jugador hecho a la medida para jugar un torneo por equipos como ese. Puede jugar contra todo el público en contra y no amargarse de ninguna manera, sino agrandarse y terminar consiguiendo victorias cuando uno cree que el clima es absolutamente respirable. Todavía lo vemos enojándose mucho, lo vemos partiendo raquetas y yo tengo la tentación de bajar al menos medio puntito para todo aquel jugador perdón, que no puede controlar su temperamento y que todavía lo tenemos a Medvedev no teniendo una regularidad tremenda en todos los torneos. Cuando hablamos Big 3, Big 4, tenemos jugadores que juegan bien en todos los torneos del año. No lo vemos con derrotas en segunda o tercera ronda, no lo vemos perdiendo contra cualquiera, y a Medvedev todavía lo podemos ver tirando algún que otro partido. Por eso yo creo que teniendo los puntos altísimos que pueden tocar un 10, pero teniendo los puntos bajos que pueden tocar un 7 o un 8, creo que un buen promedio sería un 9. Creo que es un punto muy alto que todavía tiene un cierto margen de mejoría. Y básicamente sería eso como para terminar de redondear. Creo que los puntos altos son muy altos y los puntos bajos no son tan bajos. Y por eso estamos hablando de uno de los 2 o 3 mejores jugadores del mundo en este momento. Así que básicamente me gustaría abrir el debate con ustedes, que me cuenten lo que parece, que vayan poniendo su propio puntaje en cada uno de los ítems y que abramos el debate en los comentarios. Y
Ya saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.